Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a quienes, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Amar a Dios. La fe cristiana se trata de amar a Dios. Gloria a Dios por nuestras celebraciones. Gloria a Dios por nuestras reuniones. Gloria a Dios por nuestras doctrinas. Le damos la gloria a Dios por ellas. Pero lo principal en la vida cristiana se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Y hoy Dios nos está llamando a que volvamos a ese principio de amar a Dios. Debemos amar a Dios. Esto es lo que le enseñó Moisés al pueblo de Israel. Pero aquí estamos viendo un contexto muy especial, estamos viendo un contexto muy interesante. Estamos leyendo Deuteronomio capítulo 6. Aquí han sucedido muchas cosas. Deuteronomio capítulo 5, 6, 7. Moisés está recordando, Moisés está ratificando, Moisés está reafirmando los mandamientos a un pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de la nueva generación. Este es un pueblo diferente al pueblo del desierto. Aquí ya estamos viendo que hubo una generación que se murió en el desierto. Murió en el desierto. Y se levantó otra generación. Usted recordará que en el Éxodo Dios establece los mandamientos y los escribe en tablas y se los entrega a Moisés para que Moisés se los entregue al pueblo. Pero usted recordará que cuando Moisés bajó del monte con los mandamientos, encontró a esa generación de ese pueblo adorando un becerro de oro. Y lo que sucedió es que Moisés, indignado, acabando de recibir la revelación de los mandamientos de Dios, él destruye las tablas de la ley. Pero Dios establece nuevamente la ley, le ordena a Moisés que vuelva y establezca unas piedras, y el mismo Dios reescribe la ley en esas piedras. Y aquí esta generación idólatra, esta generación que murmuraba en el desierto, esta generación ambivalente y esta generación errante ya no estaba. Estaba una nueva generación. Nos encontramos en la generación de la conquista. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que ustedes son una generación de conquista. La generación del desierto ya murió en el desierto. Viene una generación de conquista donde veremos la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Si yo fuera usted, estaría aplaudiendo y dándole la gloria a Dios por eso. Esta era una nueva generación.
Era una generación de conquista. Habían sido llamados a tomar la tierra prometida. Estaban en esa transición, estaban a punto de terminar de salir del desierto. Iban a iniciar el paso a la tierra prometida. Había una transición de liderazgo entre Moisés, Josué. Pero Moisés tiene que reafirmarle los mandamientos. Eso encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, capítulo 5, especialmente el capítulo 5, donde se reafirma los mandamientos, y el capítulo 6 que estamos viendo. Este es un pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y por eso, antes de entrar a la tierra que fluía leche y miel, Moisés tenía que reafirmar los mandamientos. Porque es muy importante que usted tenga en cuenta que Dios estableció los mandamientos no para estorbarle a usted o estorbarme a mí. Dios estableció los mandamientos no para encasillarlo a usted y a mí. Dios estableció los mandamientos para preservarnos, para bendecirnos. Los mandamientos te guardan, los mandamientos te protegen, los mandamientos te preservan. Y es muy importante que vemos en este contexto que Dios utiliza a Moisés para reafirmar los mandamientos, porque los mandamientos eran los principios que iban a permitir que este pueblo viviera en bendición en la tierra prometida. ¿Cuántos de los que están aquí quieren estar en la tierra prometida que Dios ha establecido sobre ustedes? Pues hoy la Biblia les está diciendo, la palabra del Señor, que los mandamientos son para cumplirlos en la tierra prometida, para que Dios preserve la bendición que te ha entregado. De eso se trata. Y por eso era muy importante que Moisés estableciera esto. Y no solo lo dijo Moisés, lo dijo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, Mateo, capítulo 22, versículo 37, vemos cuando el mismo Jesús le preguntan con trampa, con sorna, con la manera de atacarle, le preguntaban que cuál era el más grande mandamiento. Y él responde en el versículo 37 y dice la palabra de Dios, le dijeron: maestro, ¿cuál es el más grande o es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús contesta y les dice en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Este es el grande y primer mandamiento. Es decir, que el amor a Dios no es emocional. El amor a Dios no es momentáneo. El amor a Dios no es superficial. El amor a Dios, como lo enseña la palabra, es total, es integral, es radical. Y Dios nos está llamando a que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra ¿qué? Nuestra fuerza. Pero recuerde, este no fue un mensaje a los esclavos. No fue un mensaje al pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. No fue un mensaje al pueblo que salió esclavo al desierto. Fue un mensaje al pueblo que iba a conquistar ¿qué? La tierra prometida. Pero a este pueblo, Dios a través de Moisés le dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Antes de entrar a la conquista, antes de entrar a la bendición, y no me cabe la menor duda que así nuestros ojos no lo estén viendo, este pueblo va caminando a la más grande bendición en el nombre de Jesús. Vamos caminando a la tierra prometida que Dios tiene. A ese pueblo, mire lo que le dijo Moisés, Dios a través de Moisés. Versículo 10 de Deuteronomio capítulo 6. Si me lo pueden poner, que tengo otra versión aquí para leerlo en la versión de la Reina Valera. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice la Biblia: cuando Jehová, habla Moisés, cuando Jehová tu Dios, dice Moisés, te haya, escucha iglesia, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, versículo 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste,
Y luego que comas y te sacies, versículo 12, cuídate de no olvidarte de quién, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Este pueblo iba a ver una gran bendición, pero esa bendición venía con una gran responsabilidad. Le estaba diciendo que cuando llegara a la tierra prometida, y mira qué ilustración tan tremenda, dice, una tierra con grandes y espléndidas ciudades. Estoy en esta versión de las Américas. Grandes y espléndidas, versículo 10. Grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Dios nos va a entregar ciudades que no hemos edificado. Y dice, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivos que tú no plantaste. Y comas y te sacies, dice la Biblia. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Moisés estaba recordándole al pueblo el amar a Dios para que no se les olvidara de dónde los había sacado Dios, de la esclavitud de Egipto y del desierto. Y les había entregado algo que ellos ni habían construido, ni habían sembrado, ni habían labrado, sino que la gracia y la misericordia de Dios se los había que entregado. Pero les dice algo tremendo, les dice, cuídense de cuando tengan esto, cuando hayan comido y se hayan saciado, se olviden de lo que Dios ha hecho con ustedes. Mire, los judíos tienen una costumbre, un judío me la enseñó. Nosotros cuando vamos a comer, ¿qué hacemos antes de comer? Espero que lo hagan, ¿sí? Y yo también. Nosotros oramos, ¿cierto? ¿Por qué oramos? Por el alimento, sí, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Dando qué? Gracias a Dios. Pero mire que los judíos tienen una costumbre, judíos que son del judaísmo, ¿no? Tienen esta costumbre y es que ellos oran antes de los alimentos, sí, pero también oran después de los alimentos. ¿Por qué ellos oran después de los alimentos? Aplicando este principio que está aquí en Deuteronomio, que dice en el versículo 11 finalizando, dice, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado de que no sea que se te olvide el Señor que te sacó. Ellos tienen un principio que dice que cuando la persona está saciada, tiende a ser desagradecida. Y es una realidad, el ser humano es desagradecido por naturaleza. Mire, la principal razón porque la gente llega a una iglesia, porque tienen una que, si no la tuvieran, muy probablemente no vendrían. Y los judíos oran después de estar saciados, porque es un momento cuando tú no necesitas. Bueno, no falta el que va a la nevera y repela algo adicional, ¿no? Siempre hay una excepción, ¿no? Pero cuando tú estás saciado, tiendes a ser desagradecido, antes a criticar, oiga, eso estuvo como malo, ¿cierto? Entonces ellos oran después de comer también. Esa sería una buena costumbre, es bíblica, ¿no? Aquí no estamos judaizando la iglesia, ni más faltaba, pero lo que estoy diciendo es que es un principio que está en la palabra, de que después de que coma y se sacie esté ¿qué? Agradecido. Porque el ser humano cuando está saciado
Esto es un ejemplo de comida, pero cuando no se necesita nada, cuando lo tiene todo, ¿cierto? Tiene salud, tiene familia, tiene recursos, tiene estabilidad, tiene puertas abiertas. El hombre empieza a creer, a considerar que no es Dios, sino que es la fuerza de sus manos, es su habilidad, es su gracia, es su fortaleza, es su capacidad. Y a veces también la iglesia cae en eso. La iglesia cree que es muy fuerte, muy hábil, muy capaz, tiene mucho conocimiento. Y creemos que somos nosotros. Pero Moisés le estaba diciendo a este pueblo que cuando estuvieran en esas ciudades que no construyeron, y en esas casas llenas que no compraron, y en esas viñas que no labraron ni sembraron, y comieran y se saciaran, no se olvidaran del Dios Todopoderoso, que es el que nos ha dado todo. Y yo no sé usted, pero yo estoy aquí levantando las manos diciendo: Padre, yo te doy la gloria. Diga conmigo: Padre, yo te doy la gloria. No aplauda, dígale: gloria, Señor. Gracias, Señor. Diga: gracias, Señor, porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo, Señor. Padre, no he sido yo, Señor. No me pertenece, oh Dios. No encuentro nada bueno en mí. Ha sido la gracia de Dios, Señor, la que nos ha sostenido. Ha sido tú, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. La familia que me regalaste, Señor Padre. El trabajo que me entregaste, el ministerio que me entregaste, Señor Padre. Los recursos que me has entregado, Señor. La gracia, la habilidad me has entregado, Señor Padre. Diga conmigo: Señor, yo no encuentro nada bueno en mí, Señor. Ha sido la gracia tuya, Señor. Es más, Señor, te entregamos todo lo que somos, Señor, porque solo a ti te pertenece. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés a este pueblo. El versículo 12: cuídate, diga al que está a tu lado, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Tremendo, tremendo. Número 2, él está hablando, capítulo 5, recuerda los mandamientos. Capítulo 6 habla del amar a Dios. Segunda parte del capítulo 6 habla de no olvidarse de Dios. Pero en el versículo 5 del capítulo 6 la Biblia dice, Moisés le dice al pueblo, y hoy la palabra nos está hablando a cada uno de nosotros: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Versículo 5: y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El gran mandamiento. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, cuando al español es traducido corazón, la palabra corazón, el hebreo utiliza una palabra levav, levav, L-E-V-A-V, levav, que significa el centro de la voluntad, donde se toman las decisiones, donde se razona, donde eliges lo bueno o lo malo. Cuando dice todo tu corazón, habla del centro de tu voluntad. Utiliza la palabra levav, que significa centro de tu voluntad. Es decir, que tú tienes que amar a Dios con tu voluntad. Mira, nosotros los que amamos a Dios, todas las decisiones, escucha esto, pequeñas o grandes que tengamos, todas las decisiones, por muy pequeña o por muy grande que sea, debemos pedirle permiso al Señor. Mira, los cristianos somos dados a pedirle ayuda a Dios cuando ya estamos metidos en el problema. Pero ¿qué tal si tú y yo oramos a Dios antes de tomar la decisión que nos metió en el problema? Debemos orar pidiéndole permiso a Dios sobre cada decisión
que tomemos. Yo quiero invitarle a eso. Yo he venido reflexionando estos meses sobre eso. Decisiones sencillas o grandes. Por ejemplo, estamos con mi esposa y mi familia, tenemos por un proyecto que tenemos, vamos a salir del apartamento donde vivimos. Pero antes de salir de ahí tuvimos que orar a Dios. Yo personalmente le pedí permiso al pastor para tomar esa decisión. Y alguien dirá, pues, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Porque en los últimos meses ha entrado un temor de Dios en mí de pedirle permiso a Dios en todo lo que yo haga, para que Él sea honrado en todo lo que yo haga. Por supuesto, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? La consecuencia va a ser que vamos a evitar muchos problemas, muchos desgastes, muchos retrasos. Pero en esencia no vengo a predicar la consecuencia, vengo a predicar el principio que dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ¿qué? Corazón. Eso quiere decir que nuestros sueños deben ser rendidos a Dios. Nuestros proyectos deben ser rendidos a Dios. Nuestros anhelos deben ser rendidos a Dios. Nuestra agenda debe ser rendida a Dios. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu levá, con todo tu corazón, con todo el centro de tu voluntad. El problema de los creyentes es que Dios se vuelve en un mecanismo para ayudarle a su voluntad. Entonces uno ora, papito Dios, ayúdame a hacer esto que quiero hacer. Pero la pregunta es, ¿lo quieres hacer tú o Dios lo quiere hacer a través de ti? La Biblia en Romanos nos enseña, dice que no nos conformemos a este siglo, ¿cierto? Sino que nos transformemos por la renovación del entendimiento. Entender esto nos hace renovar el entendimiento. Y dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, esa voluntad es buena, es agradable, es perfecta. En conclusión, es lo mejor que te puede pasar. Así no te gusta, es lo mejor que te puede pasar. Y puede ser, escúchame esto, que no lo entiendas hoy. Es más, puede ser que no lo entiendas en 20 años. Es más, es posible que lo entiendas en la eternidad. Pero ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Es lo mejor que te puede pasar. Entonces la Biblia nos enseña de que amemos al Señor con nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Que sea una prioridad en nuestra voluntad. Es decir, cuando Dios tiene tu corazón, también tendrá tus decisiones. Cuando Él gobierna tu interior, Él ordenará tu exterior. Yo te pregunto, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Tu sueño? ¿Tu proyecto? ¿Tu deseo? ¿Te levantas todas las mañanas a cumplir tu sueño, tu proyecto, tu deseo? ¿Te levantas todas las mañanas a cumplir el proyecto de tu hijo, el sueño de tu hijo, el deseo de tu hijo? Que ya cuando tenemos hijos entonces ya se vuelve una segunda instancia, ¿cierto? O en el centro de nuestro corazón está la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que Moisés le está diciendo a este pueblo. Este pueblo va a entrar a mucha bendición. Como este pueblo va a entrar a mucha bendición. Pero le está diciendo a ese pueblo que ame a Dios con su voluntad. Somos muy voluntariosos. Somos muy indómitos. Hacemos lo que queremos hacer. Pero Dios nos está llamando a que nuestra voluntad sea gobernada por su voluntad. Eso significa. Pero continúa diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, pero también con toda tu ¿qué? Alma, dice
en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Con toda tu alma. Utiliza la palabra hebrea nepesh, nepesh, que se refiere a la vida misma. Es decir, hace alusión a que tu vida le pertenece a Dios. Hace alusión a que tu identidad le pertenece a Dios. Mire, hay muchos cristianos sin identidad. Hay mucho cristiano que se hace llamar cristiano que su identidad no está arraigada en Cristo. Por eso muchas veces hay inseguridad. La inseguridad viene por falta de identidad. Cuando tú entiendes que eres hijo del más grande que hizo los cielos y la tierra, tú eres una persona segura. La Biblia hace alusión de que amarás al Señor con toda tu alma, hace alusión a toda tu identidad, tu vida. Es decir, que Él no es solo nuestro creador, no es solo nuestro salvador, porque somos muy dados a entender a Jesús como nuestro salvador, sino que Él es nuestro dueño. Le pertenecemos a Él. Somos sus siervos y nos rendimos a Él. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amar a Dios con el alma significa tener una vida consagrada que le pertenece a Dios. Pero continúa el texto bíblico diciendo: amar a Dios con todas tus ¿qué? Fuerzas, todas tus fuerzas. Es lo que Moisés le está hablando a este pueblo, que utiliza la palabra hebrea meot, que significa intensivo, significa total, significa todo. Es decir, que todo lo que consume tu fuerza debe ser consagrado para Dios. ¿Dios te ha entregado fuerza o no te ha entregado fuerza? Con el paso del tiempo, ¿qué va pasando con tu fuerza? ¿Qué pasa con tu fuerza con el paso del tiempo? ¿Se va qué? ¿Se va qué? No les oigo. Se va agotando, disminuyendo. Bien. Quiere decir que nosotros invertimos nuestra fuerza en el tiempo. ¿Es así o no es así? Es más, otro ejemplo que me va a servir para otras explicaciones acá. Cuando tú recibes un dinero, generalmente ese dinero es fruto de tu trabajo, ¿es cierto? ¿Qué es el trabajo? Es la inversión de tu fuerza y de tu tiempo. ¿Es así o no es así? Que ha sido transformado por medio del trabajo en dinero, ¿cierto? Pero también el tiempo, tú inviertes tu fuerza en el tiempo. Con el paso del tiempo vas a tener menos fuerza. Es un tema natural, ¿cierto? Cuando la Biblia utiliza la palabra meot, hace alusión a cómo inviertes tu fuerza. Es decir, que debes amar a Dios con tu tiempo. Porque tú inviertes tu tiempo, tu fuerza en tu tiempo. Y en la medida que pasa el tiempo vas perdiendo ¿qué? Fuerza. ¿Tienes la misma fuerza a los 20 que a los 70? Yo hablaba con un pastor, tiene como 80 años. Y es un pastor muy fuerte. Y entonces a veces como que uno termina es de consuelo, porque él decía: no, ya no somos los mismos, no tenemos la misma fuerza. Y yo le decía: no, pero yo los veo muy vitales. Y son vitales y son comprometidos con la obra de Dios. Decía: lo que pasa es que cuando yo tenía 20 años, decía el hombre, 25 años, yo cargaba bultos de cemento y me podía cargar, o sea, cargaba uno, después otro, y transportaba de un lugar a otro 30, 40, 50 bultos de cemento.
Cuando tenía 55 años me fui a hacerlo y decía él esto, decía, porque mi mente pensaba que lo lograba, pero mi cuerpo ya no lo lograba. Es decir, lo que quiero decir es que con el paso del tiempo se van perdiendo ¿qué? Las fuerzas. Y cuando la Biblia habla acerca de amar a Dios con toda nuestra fuerza, el meot significa cómo inviertes tu fuerza, a través de qué. Por ejemplo, el primero es el tiempo. Es decir, debes amar a Dios con tu tiempo. Este es un tiempo donde, esta es una época donde se derrocha mucho el tiempo. Por ejemplo, las series. Ustedes han visto esas personas, yo lo he hecho, tengo que reconocerlo. Hace años no lo hago, pero lo he hecho. Que iniciaban a ver una serie a las 8 de la noche. Y eran las 6 de la mañana y se vio toda la serie. ¿Ha visto casos como esos? Una persona que hace eso ha perdido su tiempo, su energía, ¿cierto? Hasta deshidratado está toda la noche viendo una serie. ¿Cómo las series absorben? O por ejemplo, ¿cuánto nos absorbe este aparato? Absorbe tiempo, absorbe energía, absorbe vitalidad. Y yo les pregunto, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Algunos gritan, mija, el desayuno. Otros lo primero que hacen es coger ¿qué? El celular, con ansiedad. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el dueño de nuestro ¿qué? Nuestro tiempo. Y debemos amar a Dios con nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo invertimos nuestras fuerzas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la palabra de Dios? Lees 5 versículos y te quedas dormido, pero puedes maratonear una noche entera viendo una serie. Puedes durar horas enteras stalkeando redes sociales y te duermes en una enseñanza de 20, 30, 40 minutos. Cuando habla de que Él es el dueño de nuestra fuerza y nosotros invertimos nuestra fuerza en el tiempo, quiere decir que en nuestro tiempo debe haber prioridades. Y esto lo enseña después, y yo voy a detenerme en eso, cuando dice que al levantarse, al acostarse, por el camino, en la casa, así como Daniel oraba 3 veces al día, nosotros debemos ser personas comprometidas con la oración y la palabra. A veces uno pregunta, ¿por qué no has orado? Porque no tengo ¿qué? Tiempo. Estoy muy ocupado. Eso habla de una vida sin prioridades. Sin prioridades. Y la Biblia dice, amar a Dios con nuestra fuerza, y nuestra fuerza es invertida ¿en qué? En el tiempo. Otra cosa en la cual invertimos nuestra fuerza, en el dinero. Es decir, que nuestro dinero debe honrar a Dios. ¿Cómo inviertes tu dinero? Entonces, varias cosas. La primera, lo que te digo, te lo digo sin codicia en mi corazón. No me importa tu dinero. Pero tú tienes que ofrendar y diezmar como honra a Dios. Porque o si no, Dios no es el primero en tu vida. Y vuelvo y te lo digo, no te lo digo con codicia, no me interesa tu dinero. Pero además de eso no te estoy diciendo algo que yo no haga. Es decir, que Dios debe ser una prioridad en nuestro dinero. A través de nuestra ofrenda, de nuestro diezmo, de lo que damos a nuestro Dios. Pero también en el orden que le damos al dinero. Nosotros deshonramos a Dios cuando somos desordenados en el manejo financiero, cuando nos sobreendeudamos,
cuando gastamos más de nuestras posibilidades, cuando no administramos de una forma correcta los recursos que Dios nos ha dado, porque ese dinero es producto de la fuerza y el tiempo que tú has invertido, en la gran mayoría de los casos. Entonces, debe venir temor de Dios a cómo nosotros manejamos el dinero. Mire, hay gente que se ha endeudado para pecar. Se lo explico mejor. Hay gente que paga el motel con una tarjeta de crédito. Que paga el paseo con la amante con una tarjeta de crédito. Para la fornicación, para el adulterio. O que gasta su dinero en el vicio. Que gasta el dinero para la perdición. Y que el Señor reprenda al diablo, porque hoy Dios está llamando a tener temor de Dios en el manejo de las finanzas. Hay que tener temor en el manejo del dinero. Hay que tener temor en el trabajo, temor de Dios, honrar a Dios en el trabajo. Es decir, mire hermano, yo no quiero hablar mal de nadie, no estoy atacando a nadie, si alguien lo está haciendo no se sienta mal, no tengo ni idea porque no estoy hablando de ninguno de ustedes, pero hay cristianos que en sus negocios venden cerveza, venden cigarrillos, porque les es más rentable. Usted no invierta, por ejemplo, en negocios que son para perdición, una taberna, un bar, cosas como esas, porque está deshonrando al Dios de los cielos. Su trabajo debe honrar a Dios y que Dios provea trabajos de bendición, negocios de bendición para todos ustedes, pero que su trabajo le dé la gloria a Dios, que su trabajo le dé testimonio a esta sociedad de lo que Dios es, de lo que Dios hace, y usted sea una bendición. Que su trabajo sirva para sustentar, claro que sí, ese es el objetivo del trabajo, pero primero que ese trabajo glorifique a Cristo. Que el trabajo que usted hace lo haga con excelencia, no por un pago, no para el que lo ve, no porque hay un supervisor mirándolo, sino que usted quiera agradar a Dios a través de ¿qué? De su trabajo. Eso hace alusión a amar a Dios con todas sus fuerzas, que sus talentos lo amen a Dios. En esencia es amar a Dios con lo mejor, no con lo que nos sobra. Tremendo eso. Hay un predicador de un siglo pasado que dijo: Dios no acepta sobras, Él pide lo primero, pide lo mejor y lo más profundo. Dios está buscando que le amemos a Él con lo que nos cuesta. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón le va, con toda nuestra alma, nepesh, y con toda nuestra fuerza, meod. Pero continúa el texto en el versículo 5. Versículo 6. Dice, versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Tercero que les quiero decir, amar a Dios implica enseñarle a nuestros hijos. Una de las formas con las que amamos a Dios es enseñarle a nuestros hijos el amar a Dios. Varias cosas. La primera, nuestra sociedad no quiere tener hijos. Y nuestras nuevas generaciones de cristianos tampoco quieren tener hijos. Pero la Biblia nos enseña que una de las formas que agradamos a Dios es teniendo hijos. Porque uno de los objetivos del cristiano es levantar generaciones piadosas para Dios. Ahora, si usted no puede tener hijos, no se sienta mal. Ya si no puede es otra cosa.
Pero si tenemos la posibilidad de tener hijos, es una actitud carnal y egoísta no querer tenerlos, teniendo la posibilidad de hacerlo, salvo que Dios haya hablado otra cosa. Y eso hay que enseñarlo en este tiempo, porque nuestras generaciones no quieren tener hijos. Hay que tener hijos, porque uno de los objetivos del cristiano es levantar generaciones para Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero aquí habla muy importante, que amar a Dios implica enseñar a nuestros hijos. Pero miren lo que dice la Biblia en el versículo 6, dice: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es decir, hay una escala. Tú no puedes enseñarle a tus hijos si la palabra no está en tu corazón. Cuando la palabra esté no acá, sino acá, tendrás la capacidad de enseñársela a tus hijos. Pero Dios nos está mandando a que enseñemos a nuestros hijos su palabra. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Pero para poderle enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, en nuestro corazón debe haber un fuego incesante por amar a Dios. Si no, no lo podemos lograr. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero continúa diciendo lo siguiente. Dice: y hablarás de ellas. Puedes poner el versículo 7, por favor. Dice: y la repetirás a tus hijos. Es que esta es otra versión. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Entonces, habla de un tema de repetir. ¿Cómo vamos a generar que la palabra de Dios se retenga en el corazón de nuestros hijos? Primero, que la palabra esté en nuestro corazón. Segundo, que enseñemos la palabra a nuestros hijos en la casa. En la casa hay que enseñar la palabra a los hijos. Pero dice también: y andando por el camino. Y esto me recuerda el modelo de discipulado de Jesús. ¿Cómo fue el modelo con el cual Jesús enseñó a sus discípulos? Ellos caminaban ¿con quién? Con Él. Y mientras los discípulos caminaban con Él, por eso les decía: sígueme. Y ellos caminaban con Él, así como nosotros hoy caminamos con Él. Y Jesús, a través del caminar, les enseñaba. ¿Les enseñaba o no les enseñaba? Les enseñaba. Pero además de que les enseñaba, Él enseñaba a otros, y los discípulos estaban viendo cómo les enseñaba. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Cuando el Señor está con la multitud y les enseña la parábola, y cuando termina de enseñarla, se le acerca a los discípulos y les dice: ¿y los discípulos qué le dicen? ¿Qué significa esta parábola? Y empieza a explicarles a ellos, ¿cierto? Las verdades del reino de Dios. Es decir, que Jesús les enseñaba, en el caminar les enseñaba. Pero además, en el caminar ellos veían cómo Jesús les enseñaba a otros, y ellos lo veían cómo les enseñaba. Pero además, Jesús les mostraba los milagros que Él hacía. Y ellos los veían. Porque nuestros hijos nos ven, iglesia. Nuestros hijos nos ven. Estaba diciendo esta mañana que hace 15 días mi suegra estaba cumpliendo años. Y entonces fuimos a almorzar con ella. Y entonces mi esposa me dijo que en la tarde venían unos familiares, ¿sí?, de ella a celebrarle el cumpleaños. Y entonces, como a las 5 de la tarde, llamaron de la portería a decir que habían llegado. Cuando dijeron que iban a llegar, lo que yo hice, estaba sentado en la sala y me fui para el cuarto. Y me dice mi hija de 3 años: ¿ya te vas a ir a esconder? Tiene 3 años. Realmente no me iba a esconder, iba al baño. Pero descubrí que mi hija de 3 años está pendiente de lo que yo hago o no hago. Habla del camino, el texto de Deuteronomio 6,
7. Es decir, que nuestros hijos están viendo lo que nosotros hacemos. Si nosotros no vivimos una vida en la que amamos a Dios, nuestros hijos no son ciegos. No hay unas personas que nos conozcan mejor que nuestros hijos y nuestro cónyuge. Nos están viendo. En el caminar de la vida, nuestra responsabilidad es discipular a nuestros hijos en el camino, enseñándoles, viendo cómo enseñamos a otros, viendo los milagros de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo le vas a enseñar fe a un hijo para que tenga fe en Dios si no es viendo milagros en tu vida? Nuestras vidas tienen que ser de milagros, donde veamos la gloria de Dios y podamos testificar lo que Dios hace. Y también con nuestro ejemplo. Y continúa, dice, versículo 7. Y hablarás de ellas. Póngame el 7 otra vez, por favor, es que esta versión es diferente. 7. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando ¿qué? Te levantes. Vuelvo y les pregunto, ¿qué es lo primero que hacen cuando se levantan? Algunos dijeron que coger el celular. No se sienta mal, yo también lo he hecho. Pero ¿qué debe ser lo primero que hacemos cuando nos levantamos? ¿Y qué debe ser lo último que hagamos cuando nos acostemos? Y también debemos hacer esto con nuestros hijos. Que ellos lo hagan y lo vean en nosotros. Una de las formas que amamos a Dios es enseñar a amar a Dios a nuestros hijos. Amén. Dijo John Wesley hace unos años, lo que más me preocupa de mis hijos no es que sean exitosos, sino si aman a Dios profundamente. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Gloria a Dios que sean exitosos. Qué bueno que lo sean. Pero si lo son, que amen a Dios. Y si no lo son, que también amen a Dios. Ese será el mayor logro y nuestro mayor deseo. Cuarto, para terminar. En el libro de Juan capítulo 21, versículo 16. Juan capítulo 21, versículo 16. Hay una pregunta muy interesante. Este es un texto muy interesante porque es el texto de una confrontación. En este texto que vamos a leer dentro de unos segundos, observamos que Jesús ya murió, que ya resucitó, que ya está hablando como el Cristo resucitado. Aquí ya está hablando el Cristo resucitado que se le ha aparecido a sus discípulos antes de la ascensión. Pero antes de este versículo, Pedro ha negado al Señor 3 veces. Y es la primera vez que se encuentran después de que Pedro lo ha negado 3 veces. Ya resucitado, pero Pedro y Jesús no se habían visto antes. O sea, no se han visto después de que lo había negado. O después de su muerte, mejor. Es la primera vez que se encuentran después de su muerte. Dice Juan capítulo 21, versículo 16. ¿Lo puedes poner en la Reina Valera? Juan 21, versículo 16. Veámoslo desde el 15. Dice el versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, y le pregunta, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él, ¿quién es él? Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ¿qué? Ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez,
Así como él lo negó 3 veces, él le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hoy Jesús nos pregunta que si le amamos. ¿De qué se trata esta enseñanza? ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama esta enseñanza? ¿Amar a quién? Pues hoy Dios nos pregunta: ¿me amas? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Si me amas, apacienta, alimenta, pastorea mis ovejas. La mayor demostración al amar a Dios es que tú y yo nos comprometemos con la predicación del Evangelio, con el cuidado de las almas, que las almas conozcan a Dios. Y yo quiero invitarte a que hoy volvamos a la compasión por las almas. Es decir, tú conoces la palabra. Y la mayor demostración de amar a Dios es que tú te comprometas a predicar la palabra de Dios a tu familia, a tus vecinos, a tus conocidos, al núcleo cercano. Pero no solo a enseñarles, sino a ayudarles a crecer, a alimentar, a discipular, a pastorear. Que las ovejas de Cristo sean discipuladas como una demostración de amor de una iglesia que ama a Dios con todo su corazón.